Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir hoy. Este es nuestro segundo encuentro síncrono de la materia y para el encuentro de hoy me pareció pertinente hablar un poco de un tema que poco se aborda en la parte de la psicología del desarrollo, psicología evolutiva, que es justamente la parte prenatal. Entonces, bueno, vamos a hacer un viaje maravilloso por todo lo que es la formación del bebé y además vamos a hablar de esas cosas que casi nadie habla, que es del parto, de las cosas que suceden y qué consecuencias trae si ciertas cosas no salen del todo bien. Así que bueno, espero que puedan disfrutar la clase y les agradezco muchísimo por asistir. Bien, a ver, vamos a mover por acá. La clase de hoy le quise poner este título porque me pareció bastante pertinente. Se llama Las primeras huellas. Entonces quiero empezar pidiéndoles a todos que hagan algo que puede ser inusual, que es raro, pero que sin duda más de una vez lo hemos hecho, consciente o inconscientemente, ¿no? Vamos a ir nosotros a nuestro primer recuerdo. Lo primerito que se nos viene a la cabeza cuando nos acordamos o nos vamos tiempo atrás. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes? Ese recuerdo que han tenido de cuando tenían 3 o 4 años, que es más o menos el tiempo en el que uno empieza realmente a almacenar los recuerdos. Si, si llegamos a ese recuerdo, van a ver que, bueno, que justamente tenemos 3 o 4 años, pero en realidad nuestra historia no comienza cuando tenemos 3 y 4 años. Entonces, como psicólogos o como estudiantes de la mente humana, nos han entrenado para que justamente nosotros empecemos a hablar con nuestros pacientes desde los primeros años de vida. Entonces es normal que iniciemos una historia clínica con cómo fueron tus primeros años de vida, qué hiciste, pero em, como les dije, allí no empieza realmente nuestra historia. Nuestra historia claramente no empieza cuando nacemos, sino nuestra historia psicológica comienza justamente en este ambiente, vamos a decir, el ambiente acuático, que sería el útero. Como les dije entonces, hoy vamos a analizar todo el desarrollo biológico prenatal, además del nacimiento, pero desde una perspectiva psicológica. Entonces no quiero que tomen hoy como que es una clase de biología, no vine a darles biología en realidad, pero sí vamos a ver la parte biológica como la arquitectura directa de nuestra psique. Em, Vamos, entonces les voy a hablar de riesgos, cuáles son los riesgos más comunes, de sus consecuencias, pero sobre todo el conocimiento que quiero que nos llevemos hoy es que el útero es la primera escuela y es el parto nuestro, digamos, nuestro primer examen de estrés. Y antes de entrar justamente en la materia, me llamó la atención un término que quiero compartir con ustedes hoy, que justamente viene de la imagen que les estoy mostrando, que quiero que sepan que es el microquimerismo fetal. El microquimerismo fetal es básicamente el intercambio bidireccional que ocurre mientras una mamá está embarazada. Porque, bueno, las células del feto atraviesan la placenta y entran al torrente sanguíneo. Incluso hay estudios que consiguen partes de ADN, por ejemplo, de niños varones, que es mucho más fácil identificar, dentro del cuerpo de la madre cuando la madre tiene 80 años. O sea, durante décadas permanece el ADN del bebé dentro del cuerpo de la madre. Ese intercambio se llama microquimerismo fetal. Entonces, aquí no vamos a estudiar porque sabemos que no.
a dos seres separados. Justamente la parte prenatal estudia esta diada que biológicamente sabemos que, bueno, nunca termina de separarse del todo. Vamos entonces con la primera parte, que es del cigoto al feto. Y para empezar este viaje de 9 meses o 40 semanas, em, necesito que presten atención porque, bueno, voy a hablar un poco rápido porque es un tema que no es que no nos interese, pero bueno, no me quiero quedar allí en el tema. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden realizar. Todo empieza acá. Todo empieza en la fecundación. Un espermatozoide y un óvulo se encuentran. Y es acá cuando se forma el cigoto. Durante estas 2 primeras semanas se suele llamar el viaje silencioso. ¿Por qué? Porque la mujer claramente no sabe que está embarazada. Y es justamente en este nivel donde se hace lo que se llama como la ley del todo o nada. Básicamente, si esta unión es factible a nivel de ADN y genética, bueno, el embarazo sigue su camino. Si el cuerpo humano detecta que hay alguna anomalía genética que él pueda resolver, bueno, aquí es cuando suceden los abortos involuntarios tempranos que el 98% del tiempo las mujeres confunden con que, bueno, se les adelantó el periodo o la menstruación. Acá es normal, por ejemplo, que nos pase, que nos llegue una paciente que nos pueda decir, ay doctora, ¿sabes que me tomé 4 tequilas porque era Navidad y bueno, y no sabía que estaba embarazada, le hice daño a mi bebé? Eh, a ver, em, en las 2 primeras semanas, si un tóxico como el alcohol o quizás una radiación, unos rayos X o algún consumo de sustancia sea realmente fuerte, lo que va a pasar es lo que les vengo diciendo, se va a inhibir o no va a suceder el proceso de implantación. Es decir, esta unión sale de la trompa de falopio y no se va a adherir en el útero. Por ende, simplemente se va a botar. Entonces, aquí, bueno, imagínense, ya una mamá, para hablar de algo para que vayan entretejiendo lo que es la psicología perinatal, acá con este ejemplo de esta paciente ya les empiezo a hablar un poco de lo que vendría a ser la culpa en la maternidad, que bueno, quienes somos madres sabemos que eso es parte de ser madre, pero incluso ya acá, bueno, los 4 tequilas, ¿será que le hice daño a mi bebé? Ya empieza a surgir esta culpa, ¿no? Que sabemos que viene ligada a la maternidad. Luego de estas 2 primeras semanas vendría la fase embrionaria, que es cuando se empiezan a construir todos los sistemas del bebé. Más o menos sucede entre estas semanas, entre la semana 3 y la semana 8. Acá, ¿qué empieza a suceder? Bueno, ocurre la organogénesis, que es cuando empiezan a formarse los órganos, se forman los pulmones, el corazón, los riñones, pero lo más importante que vamos a evaluar nosotros va a ser el sistema nervioso. A los 21 días, bueno, mucho antes, claro, a los 21 días muchas mamás todavía no saben que están embarazadas, ya el corazón empieza a latir y ya hay tubo neural. Esta en realidad es la etapa de mayor vulnerabilidad teratogénica. ¿Qué es un teratógeno, profe? Bueno, un teratógeno es cualquier agente, un virus, un fármaco o un agente como el estrés, o sea, agentes externos que causan malformaciones, que hay evidencia de que claramente causan malformaciones. Por ejemplo, en esta etapa de la semana 3 a la semana 8, recordemos que aún ella no sabe que está embarazada. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, una mujer consume aquí talidomina. Bueno, el bebé puede nacer sin brazos, por ejemplo, la talidomina, que es un tipo de fármaco. Si quizás si tiene déficit de ácido fólico en esta etapa, bueno, la madre perdón, el bebé puede nacer con espina bífida, que sabemos que la deficiencia de ácido fólico, esta es la malformación más común que suele suceder. Pero acá es donde quiero que hagamos énfasis, que es que en realidad el cortisol, es decir, una hormona que liberamos nosotros mismos, también es un teratógeno.
Por ende, si la madre sufre un trauma severo en esta etapa, o sea, de la semana 3 a la semana 8, ¿y qué es un trauma severo, profe? Bueno, un duelo, una pérdida, violencia doméstica, vive una catástrofe, por ejemplo, hubo un temblor muy fuerte, hubo un terremoto, un mar de leves y vino una ola y ella estuvo allí. O sea, este tipo de situaciones fuertes y los niveles de cortisol de esta madre se disparan a niveles tóxicos, claramente va a afectar la migración de las neuronas en este cerebro del bebé. Hay estudios incluso que correlacionan el estrés severo, y eso quizás quiero que lo busquen si les llama la atención esto. Hay estudios que correlacionan el estrés severo, o sea, los altos niveles de cortisol durante el primer trimestre con mayor riesgo de esquizofrenia en la adultez. Entonces, ¿qué nos da como conclusión? Bueno, que el cuidado de la salud mental en el primer trimestre no es un lujo, sino es una urgencia médica. Acá tiene que haber salud mental en el primer trimestre, sí o sí. Bueno, ahora pasamos a la fase fetal, el refinamiento y la conciencia. Esto es de la semana 9 en adelante. Acá ya lo empezamos a llamar feto, ya tiene, vamos a decir, forma humana, ya no se trata de formar órganos como en la etapa anterior, sino que aquí se trata de madurarlos y conectarlos. Acá entonces empezaría la verdadera psicología prenatal, por decirlo de una manera. El feto empieza a sentir, a aprender, a recordar y, y además, bueno, empiezan a madurar los sentidos. El tacto es el primero que se desarrolla en la semana 8. eh, y acá siempre me da risa, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, se desarrolla primero la vista. Pero no, o sea, el órgano que primero se forma es la piel, que es nuestra primera frontera, ¿no? Ese primer escudo que nos presenta frente al mundo. Entonces, ¿qué hace acá? Bueno, el feto empieza a partir de la semana 8 a explorar su entorno, se toca el cordón, juega con él, se chupa el dedo. Eh, y sabemos hoy que si, por ejemplo, en este periodo la mamá le hacen una amniocentesis, el bebé va a sentir dolor y se va a retirar. O sea, ves cómo el bebé sale sobresaltado cuando siente la aguja. Y además sabemos también que el bebé en esta etapa ya empieza a sentir placer. Por otro lado, se desarrollan claramente el gusto y el olfato. Y el líquido amniótico, además, no sé si ustedes saben, tiene un sabor. Entonces, ¿a qué sabe? Bueno, sabe a lo que come mamá. Por eso si, por ejemplo, una mamá come mucho ajo o vamos a decir mucha cebolla y está emocionada y digamos que eso, bueno, no, a mí cada vez que me donan todo me da por comer cebolla, el líquido amniótico de ella sabe a eso. ¿Y esto qué nos da como resultado? Bueno, hoy sabemos que hay bebés que prefieren los sabores a los que fueron expuestos durante el útero que aquellos a los que no. Entonces, imagínense, ya dentro del útero ya empezamos nosotros a ser exquisitos con lo que nos gusta y no nos gusta de sabor de comida. Luego, uno de los últimos que se desarrolla es el oído, que se empieza a desarrollar a partir de la semana 24. Y este además es crucial para el útero. O sea, tenga en cuenta que el útero es un lugar ruidoso. Hay entre 80 y 90 decibelios por minuto. O sea, eso es como una aspiradora que suena, 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 suena. El bebé escucha el corazón de la mamá, la digestión, pero sobre todo el bebé acá empieza a escuchar la voz de la mamá. Es por eso, bueno, que obvio el bebé cuando nace puede distinguir la voz de su mamá entre las voces de otras personas. Y acá un dato curioso es que, que los bebés cuando nacen identifican, como han escuchado todo el tiempo en el útero, el mismo idioma. Ellos sienten afinidad por las personas que hablan el mismo idioma que escucharon cuando estaban en el útero. Entonces, imagínense, ya nosotros venimos precargados con esa precarga social de ya tenemos el idioma en el que nos gusta que nos hablen. Ah, bueno, eso es lo que les venía explicando. Ahora pasemos a la placenta, porque sí hablamos del
del bebé, hablamos del nacimiento, hablamos, pero realmente, y con esto no quiero sonar mal, pero realmente hay personas que no saben qué es la placenta y que la placenta es un órgano que está eh, pegado al bebé o al útero durante todo el proceso que dura que dura el embarazo, pues que dura todo el proceso de embarazo. Em, Vamos entonces a explicarle un poquito. Los que la conocen y los que no les resumo. Siempre se habló de que la placenta era, bueno, vamos a decir, ese colador que existe entre el mundo externo y el bebé. Todo lo que come mamá, los nutrientes de mamá, los medicamentos de mamá, la placenta lo filtra para que, bueno, pasen solo cosas buenas o lo que el bebé necesita. Eso es lo que solemos pensar. Pero en realidad no. La placenta es mucho más que eso, es un órgano neuroendocrino completo. Em, ¿Con qué trabaja especialmente la placenta? Bueno, y acá me lo anoté porque el nombre es medio complicado. Em, Trabaja con la enzima 11 beta HSD2. Es una enzima que se encuentra justo allí. La función es ser, digamos, un guardaespaldas. Entonces, cuando la mamá se estresa, esta libera cortisol. El cortisol, bueno, es necesario, claramente, pero en exceso es un veneno para este cerebrito en desarrollo. Entonces, cuando el cortisol llega a la placenta, esta enzima, la 11-beta-HSD2, lo que hace es desactivar el cortisol y lo convierte en cortisona, que bueno, sabemos que es inofensiva. Entonces, de alguna manera, esto es lo que sucede. La placenta protege al bebé de todos estos teratógenos que estuvimos hablando al principio. Entonces, imagínense, mamá está nerviosa porque, bueno, hay mucho tráfico, hubo un accidente, está estresada, y el bebé está calmado porque, bueno, está encima, está actuando. Pero, aquí siempre hay un pero, porque hasta acá sonaba fabuloso. Que esta enzima tiene un límite. Entonces, si el estrés de la madre es un estrés crónico, además es un estrés intenso y es sostenido durante el tiempo, estamos hablando de ámbitos de violencia, de pobreza, de depresión mayor no tratada, de algún tipo de duelo patológico, bueno, esta enzima, ¿qué pasa? Se satura, se agota y, obvio, deja de funcionar. Entonces, el cortisol, ¿qué va a pasar? Va a pasar crudo o directo al feto. ¿Y qué hace el feto? Bueno, digamos que su propio eje HHA, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, detecta este cortisol y palabras más, palabras menos, dice, mira, escúchame, el mundo afuera es un mundo hostil, entonces tienes que estar preparado y listo. Entonces ahí es cuando nos pasa que vemos que bebés que nacen con un eje de estrés hipersensible, estos son bebés que quizás lloran más, duermen peor, tienen umbrales de tolerancia más bajos y esta es la prueba además perfecta de la transmisión intergeneracional del estrés por vía biológica. Vamos a pasar entonces al otro bloque. Vamos a hablar de la vulnerabilidad, el riesgo y prevención. Porque bueno, ya vimos cómo se construye el ser humano y ahora veamos qué puede realmente derrumbar o debilitar esta arquitectura perfecta, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Primero, bueno, el peligro de los teratógenos clásicos. Ya les expliqué que era un teratógeno, así que vamos a ver las principales consecuencias de los que más conocemos, los más comunes. Bueno, no sé si todos los conocen, si no lo han escuchado hablar alguna vez, tenemos el síndrome de alcoholismo fetal, que, a ver, una sola copa de vino no va a causarte que tengas un hijo con síndrome de alcoholismo fetal, pero es el consumo crónico y sostenido de alcohol, especialmente en el primer trimestre, el que afecta la migración neuronal. Entonces, básicamente, el alcohol atraviesa la placenta y como el feto, que está chiquito, todavía no ha terminado de crearse, de armarse, por así decirlo, bueno, no tiene la enzima hepática para metabolizarlo
¿Y qué va a pasar? Bueno, que el bebé se va a emborrachar con la misma intensidad que tiene la mamá, porque bueno, no hay una enzima para poder digerir esta cantidades de alcohol. Por otra parte, tenemos, bueno, el tabaco, que además no solamente va a afectar el peso a nacer, que sabemos que eso es correlacionado siempre, sino que además causa vasoconstricción placentaria. Bueno, profe, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, que va a reducir el flujo de oxígeno y nutrientes. Esto es, imagínate, bueno, es duro, es crudo, pero bueno, se lo tengo que decir. Em, lo más común que sucede cuando hay madres con consumo de tabaco prolongado dentro del embarazo es que llega a haber un estrés hipóxico tan grave que el bebé empieza a asfixiarse lentamente. Entonces, imagínense un niño que pasó 9 meses en hipoxia, que quizás no falleció. Sabemos hoy como psicólogos y profesionales que va a ser un bebé que va a tener un desarrollo más lento que los demás, porque imagínense, no tuvo suficientes niveles de oxígeno durante toda la creación de órganos. Por otro lado, bueno, vamos a hablar de los teratógenos psicológicos silenciosos. Y acá, bueno, vamos a hablar de las dos que más conocemos, de las que siempre escuchamos nombrar desde que empezamos a estudiar psicología. Vamos a hablar de la ansiedad y la depresión cuando están no tratadas. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 y el 20% de las mujeres embarazadas experimentan un trastorno de salud mental. Y en Latinoamérica esta cifra es mucho más alta. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que probablemente tenemos entre el 10 y el 20% de mujeres embarazadas con estrés crónico, con ansiedad, con episodios de hipervigilancia, con algún tipo de estrés postraumático, porque si bien lo vamos a ver más adelante, también una mamá que tiene un trastorno de salud mental puede ser una mamá que ha tenido muchas pérdidas, que por fin está esperando su bebé arcoíris, el milagro de su vida, y que durante todo el embarazo pasó por niveles altos de estrés porque cree que lo va a perder a diario. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Bueno, porque aquí no estamos hablando de que la mamá está triste o ansiosa y ya, sino que realmente tiene un nivel de cortisol tan alto, que ya lo vimos en el bloque uno, y además tiene falta de sueño, y además falta de nutrición, y además de regulación del sistema nervioso, lo que va a hacer es, bueno, causarle al bebé entre pérdidas de las funciones del sistema nervioso, obviamente, como también va a causar algún tipo de consecuencia psicológica dentro de él, como por ejemplo, bueno, una mamá que estuvo expuesta a mucha ansiedad durante todo este tiempo y le transmite ese tipo de hormonas al bebé, bueno, va a ser un bebé que también va a ser un bebé ansioso, un bebé que, bueno, que va a querer que lo estén cargando todo el tiempo, que tiene que estar encima de él, pero no porque tenga que ver con su personalidad, sino más con todo este sistema químico que está desregulado dentro de él. Entonces, a veces nos pasa o hemos escuchado, sobre todo en contextos venezolanos, frases como, no, es que salió nerviosito como la mamá. Y bueno, sabemos que sí, o sea, sí pasa de esa manera, pero no como nosotros, o sea, no como la cultura popular de, ay, se parece en personalidad a la mamá, sino que realmente hay involucrado todo un sistema biológico. Igual, esto lo vimos, la parte epigenética, en el bloque anterior, la clase pasada, mejor dicho. Otro riesgo que tenemos para estudiar hoy, vamos a hablar sobre el bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer es definido, según la OMS, como aquellos bebés que nacen con menos de 2,5 kilos. ¿Qué nos va a predecir a nosotros el bajo peso al nacer? Bueno, primero, lo que llamamos, lo que solemos conocer, lo que estamos dentro de esta área, como el síndrome del niño vulnerable. Estamos hablando que papás que, bueno, que si bien el bebé nació bajito de peso, se lo pudieron llevar a casa, van a ser papás que van a estar todo el tiempo ansiosos y en pánico porque tienen la sensación
de que su bebé, a pesar de que está en casa, está en riesgo constante, porque bueno, lo ven chiquitico. Entonces tenemos acá a padres hipervigilantes que miran la respiración 10 veces en la noche, son sobreprotectores, no dejan que nadie los toque, evitan que alguien cargue al bebé, no, no lo agarre que está chiquito, no, 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 no lo toques mucho. Además, van a tener estos padres un tipo de comportamiento ansioso, cada tosecita, cada cosa es una emergencia, van a estar en el hospital constantemente, llevando al bebé. ¿Y cuál es la consecuencia de esto a largo plazo? Porque ustedes me dicen, bueno, son padres que están dedicados a sus hijos, profe, me parece excelente. Sí, pero es que todo en exceso no es bueno. Acá, ¿qué tenemos o cuál es la consecuencia? Realmente que un niño, que aunque biológicamente esté sano, em, si crece con esta etiqueta de ser frágil, crece con una mamá que le transmite un mensaje del mundo es peligroso, tú no eres tan fuerte, yo te ayudo, esto va a impactar directamente en su autonomía, en su autoeficacia y obviamente en sus patrones de apego. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un niño que, bueno, que no sabe explotar o no conoce sus propias habilidades porque siempre ha recibido el mensaje constante de no importa qué tanto lo intentes, necesitas ayuda porque estás chiquito y vulnerable. Entonces, ese es el riesgo que hay en el bajo peso al nacer. Ahora hablemos de la prueba, ¿no? Lo que les decía al principio, nuestra primera prueba, que es el nacimiento, el parto y obviamente las consecuencias psicológicas. Entonces, ¿acá qué quiero? Bueno, quiero que dejemos de ver el parto como un evento que es mecánico. Dilatación, puja, cesárea, no. El nacimiento, tanto para la mamá como para el bebé, chicos, es la mayor liberación de hormonas que van a experimentar en su vida. O sea, no hay momento o ningún otro momento, mejor dicho, en que esta mamá y este bebé vuelvan a sentir esa cantidad de hormonas que se liberan en ese momento. Es un evento que lo llamamos el cóctel porque son una cantidad de hormonas actuando que, bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Primero, bueno, la oxitocina. Es el motor, es el que genera las contracciones, el que hace, bueno, incluso cuando, no sé si han escuchado, cuando dicen, ay, hay que inducirle el parto o ponerle pitocina o pitocin, bueno, todos estos nombres o esta manera de inducir es justamente la oxitocina. ¿Qué pasa? Que esta la llamamos la hormona tímida, porque si una mamá siente miedo, bueno, el cerebro libera adrenalina y la adrenalina y la oxitocina son antagonistas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que si la madre tiene miedo, la liberación de oxitocina se va a detener. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el parto también se detiene. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que a la hora del parto, bueno, tiene que haber un ambiente tranquilo, con poca luz, mejor si es pocas personas, o bueno, o realmente como la mamá se sienta cómoda, porque vemos, por hablarles de una referencia famosa, vemos que, por ejemplo, Eva Luna, la hija de Ricardo Montaner, quiso que estuviera toda la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente buscamos acá, más allá de dar un consejo sobre si hay mucha, poca gente, la luz, el olor? Que la mamá tiene que sentirse lo más cómoda posible para que este proceso con la oxitocina pueda salir de la mejor manera. ¿O qué otro ingrediente viene en este cóctel? Bueno, tenemos las endorfinas, que es conocida como la analgesia natural. A medida que las contracciones son más intensas, el cuerpo libera sus propios, vamos a decir, sus propios opiáceos, o sea, sus propios calmantes, que vendrían siendo justamente las endorfinas. Entonces, inducen a la mamá a lo que se llama el planeta parto, ¿no? Está en otro mundo, esa mujer está hundida en el opiáceo de la endorfina. Sabemos hoy que es un estado alterado de la conciencia, pero que realmente es evolutivamente necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta mamá desconecte
o que se desconecte del dolor y que se concentre en el cuerpo y en el trabajo de parto. O sea, imagínense lo fuerte que es esta hormona, que es por eso que a las mamás se les olvida todo el dolor que sintieron durante él, porque bueno, están dopadas o adormecidas, o digamos, bajo una anestesia que les libera el propio cuerpo. Luego, bueno, pasamos a la adrenalina, que esta es una hormona que antes, al principio, cuando empezó todo, vieron, cuando estaba la oxitocina, era la enemiga, cerca del final del parto es la heroína. ¿Por qué? Porque en ese último momento, que además, igual es un tema más médico, pero en ese último momento se llama la expulsión, que es cuando ya sale el bebé, es justamente una dosis masiva de adrenalina la que despierta a la madre de este planeta parto y le hace dar ese esfuerzo final que es cuando nace el bebé. Entonces la prepara para el cambio brusco de ambiente, además la mantiene alerta y al bebé también lo mantiene alerta y con los ojos abiertos, porque aparte recuerden que todas estas hormonas le llegan al bebé. Y por último, bueno, la prolactina que la madre la empieza a liberar, que es cuando empieza además a llenarse los pechos, en este caso recién parida o recién hecha la cesárea, vendría a ser el calostro. Y la prolactina es la encargada, o la llamamos la hormona del nido, de la lactancia, del cuidado, de esa primera vinculación que tienen con su bebé. Bueno, y acá, profe, ¿cuál es la implicación psicológica? O sea, porque estamos viendo todo esto, si esto no es una clase de biología, bueno, que yo quiero que con esto ustedes entiendan que las intervenciones médicas o las cesáreas tienen un costo emocional, porque tengan en cuenta que si a una madre se le introduce el parto, se le induce con oxitocina, como les dije, con pitocin, tiene contracciones muy fuertes, sí, pero no está recibiendo sus propias endorfinas. Entonces, el dolor, y esto lo pueden averiguar con quien ustedes quieran, el dolor de un parto inducido es insoportable. Y esto empuja a la mamá a pedir epidural. Y sí, a ver, la epidural es la maravilla de la medicina, porque las que hemos tenido cesárea sabemos que, bueno, que no sentimos nada, pero tiene un costo, sobre todo en los partos naturales, que es que reduce el pico de la oxitocina y esta a su vez reduce la sensación de logro y de autoeficacia de la madre. Entonces, acá podemos tener madres que luego van a tener afectada su autoconfianza porque van a tener mensajes de culpa, que se acuerdan que les dije que la culpa viene anclada con ser mamá, que las dos cosas vienen de la mano siempre. Empezamos a tener pacientes que nos pueden llegar con frases como no fui capaz de parir, la anestesia lo hizo por mí. Pero ojo, yo no estoy en contra de la cesárea. Sabemos que, bueno, que la anestesia, perdón, la cesárea salva vidas. A mí me salvó la vida una cesárea que me hicieron en algún momento y que realmente es una maravilla de la medicina moderna. Pero acá no estoy buscando la opinión personal de cada uno, sino que quiero que realmente entendamos como futuros psicólogos las implicaciones que lleva el haber nacido por una vía o por la otra. Entonces vamos a ver las diferencias entre un parto y el otro. Primero, bueno, en el parto vaginal, al pasar por el canal, el bebé es bañado con esas bacterias vaginales de su mamá. Esta es la primera vacuna inmunológica que tiene este bebé. Bien, entonces, en la cesárea, por el contrario, bueno, el bebé nace a través de una incisión. Entonces, el primer contacto que tiene bacteriano el bebé es con un ambiente hospitalario y la piel de la mamá. Ahora, acá les traje un dato curioso, que es que estudios muestran que los bebés nacidos por cesáreas tienen una microbiota intestinal menos diversa y por tanto tienen un riesgo ligeramente mayor, vieron que siempre hablamos de estadística, tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar asma, alergias y bueno, y obesidad. Y bueno, ¿cuál es el impacto
de la cesárea, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta que obviamente ya la microbiota nos define, o sea, el nacimiento nos define el tipo de nacimiento ya por las bacterias a las que estamos expuestos. Entonces, ¿cuál es el impacto psicológico en realidad de las cesáreas? Bueno, que las cesáreas, en el caso de estas, que son cesáreas de emergencia, no vamos a hablar de las cesáreas programadas, sino de las cesáreas de emergencia, es que son eventos de alta intensidad. Entonces, esta madre puede experimentar lo que después vamos a llamar trauma de parto. Esto trae sentimiento de peligro, miedo de muerte, falta de control absoluto. Y hoy sabemos como estudiosos del proceso de parto, de toda la psicología perinatal, que estas emociones o estas sensaciones como de peligro de muerte, falta de control, casi siempre pueden evolucionar a un trastorno de estrés postraumático. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Bueno, la madre tiene flashback del quirófano, tiene pesadillas, evita hablar del parto, el cuerpo se tensa, no quiere tocar el tema. Entonces, eh, acá quiero ser bastante enfática, porque acá, más allá de si el bebé está fuera de peligro o no, que pasa mucho, bueno, pero no te preocupes, ya el bebé nació, pero bueno, no, es que no. Entonces, lo que hacemos es la tendencia a invalidar la sensación que puede sentir la mamá, sobre todo si el bebé nació perfecto, o sea, si el bebé no tuvo que estar en cuidados intensivos, si es un bebé que se lleva a casa, lo que suele pasar es que invalidamos esa sensación de peligro que siente la madre después de haber pasado una cesárea traumática. Y acá es cuando realmente nosotros como psicólogos tenemos que validar la experiencia de ella en caso que nos llegue un paciente así, porque no importa realmente si el bebé está sano o no. Si la mamá sintió que su vida estaba en peligro, si sintió, o sea, escuchen, sintió, no tiene que ver con que si el peligro fue real o no. Si la mamá sintió que su vida estuvo en peligro, es un trauma, punto. Y bueno, no podía hablarles de los riesgos y hablarles de cesáreas de emergencia y de tipos de parto, sin obviamente, y bueno, y vivir en Latinoamérica sin obviamente no mencionarles la violencia obstetricia, que sabemos que es un problema de la salud pública de acá de Latinoamérica en general, porque no habla de un país en específico, incluso en Estados Unidos. Hace poco se hizo viral de una actriz acá venezolana, Cheryl Rubio, que contó una experiencia que los invito a que lo busquen, traumática y horrible que le pasó en Nueva York, en una de las mejores clínicas de Nueva York, porque además el esposo es médico, es dentista, entonces tiene los medios para ir a una de las mejores clínicas, aparte, repito, en Nueva York, que sabemos que no es una ciudad barata. Y la experiencia, la historia que cuenta ella es una historia traumática espantosa. Entonces, es importante que hablemos de la violencia obstetricia independientemente del país del que estemos hablando. Nosotros, primeramente, tenemos que ser sensibles. Acá, en la parte de violencia obstetricia, cuando digo violencia, no siempre vamos a hablar de una agresión física. Es una falta de respeto a la autonomía de la mujer. Quizá el trato deshumanizado, la negación de información, que eso pasa también, que la mamá pregunta cómo está el bebé, cómo está, nadie dice nada, todos siguen caminando. O llega una mamá en pleno trabajo de parto y siéntese ahí y espere, no la calman. Entonces, o bueno, quizás la realización de procedimientos sin consentimiento. Aquí estamos hablando de la episiotomía, que es cuando bueno, hacen el corte vertical al inicio de la vagina, que realmente para no ser violencia obstetricia, tienen que preguntarlo y tienen la mujer que estar de acuerdo que la hagan. O sea, no es que lo hago porque es una emergencia y toca. Y hay otra maniobra que acá, cada vez que la menciono, siempre hay alguna mujer que hace el comentario de que se lo hicieron y que no sabía que era violencia obstetricia, que es la maniobra de Chris se llama, que es una práctica que además está desactualizada y desaconsejada por médicos en el mundo, que es esta maniobra donde el médico se monta arriba de la madre para empujarle al bebé, ya sea por parto natural o por cesárea.
Em, acá lo importante es que nosotros entendamos que la mujer no es un recipiente, o sea, es un agente que está activo de su propio parto y que cuando le quitan su independencia, cuando le quitan su forma de control entre el control que ella puede tener, se pierde o ella pierde la confianza en su propio cuerpo. Y chicos, y aquí les voy a ser muy sincera, la recuperación de una mamá traumatizada, esa recuperación emocional es larga, difícil y además, imagínense, va a afectar directamente el vínculo con su bebé, obviamente. Acá no quiero ser polémica, pero en muchos países, entre ellos Venezuela, la tasa de cesárea supera el 50% en el ámbito privado, muy por encima del 10 o 15% recomendado en realidad por la OMS. Entonces, sabemos que no es solo un problema médico, o sea, realmente tenemos un problema de salud mental pública, porque cuántos de esos partos, perdón, cuántas de esas cesáreas no terminan en algún tipo de violencia obstetricia. Luego, hemos llegado acá, a, a la UCI, ¿no? La unidad de cuidados intensivos. El bebé ya está fuera, ¿no? Pero ¿dónde comienza el vínculo? Porque en este caso no comienza cuando la madre lo alimenta a los 3 días, ni cuando le habla en el útero. O sea, el vínculo, la forma más biológica de ese contacto con el bebé, aparece en lo que llamamos la hora de oro. La hora de oro son esos primeros 60 minutos de vida del bebé. Si el nacimiento fue fisiológico y no hay emergencia médica, este tiempo debe ser sagrado. Dese cuenta que ayer a Marce la puse incluso cargando el bebé con aún la placenta, porque incluso se recomienda antes de limpiar al bebé, de cortar la placenta, que la madre cargue a su bebé. ¿Por qué lo llamamos la hora de oro? ¿Por qué de oro? Bueno, porque el bebé está en un estado de alerta tranquila, o sea, no está llorando histéricamente, porque el que los bebés nazcan llorando, les den una nalgada es un mito, o sea, si hay algunos que nacen llorando, es porque tienen una carga hormonal muy fuerte de cortisol o estrés o ya están teniendo algún tipo de trauma fetal, pero normalmente un bebé nace tranquilo, sin llorar. Está observando, es un bebé que está oliendo, que está reconociendo. Entonces, el acto de colocar a este recién nacido que está mojado y tibio sobre la piel de la mamá se llama piel con piel y trae varios beneficios fisiológicos. En este caso, obviamente, al bebito. Primero, la regulación térmica. El pecho de la madre se calienta o se enfría de acuerdo a la temperatura del bebé. Imagínense lo maravilloso que es el cuerpo de las mamás. Se enfría o se calienta según la temperatura del bebé para que esté en calor. O sea, es mucho mejor que una incubadora. Luego le da estabilidad también al bebé porque el contacto de el escuchar el corazón de la mamá normaliza su ritmo cardíaco y además normaliza también la glucosa. Si han tenido encuentros con madres, bebés o embarazos o partos, saben que bueno, que lo que más le huye una mamá cuando tiene el bebé chiquito, está recién nacido, es justamente a picos de glucosa. Entonces, nada más con el contacto piel a piel se regula y está científicamente comprobado, se regula la glucosa del bebé. Y además, el beneficio fisiológico es la activación, porque el olor a calostro que libera la mamá a través de los pechos lo lleva justamente a buscarlo. Entonces va a facilitar aún más la lactancia. Y además, no puede ser solamente beneficios fisiológicos, también hay beneficios psicológicos de respetar esta hora dorada. Primero para la madre, porque el contacto dispara la oxitocina posparto, previene hemorragias y obviamente genera esa euforia vincular que es ese enamoramiento inicial que tienen con el bebé. Eh, Acuérdense que hablamos que, bueno, que la oxitocina era parte de esta hormona vincular, entonces es ese primer amor por mi bebé, la primera vez que lo veo, que lo tengo pegadito a mí. Eso es muy beneficioso para ella. Y además para el bebé reduce los niveles de cortisol, escuchen, hasta en un 500%. O
solamente con estar esa primera hora con la mamá pegadita en el pecho. ¿Y qué pasa? Bueno, que la separación temprana, cosas que quizás no son tan necesarias en esa primera hora, como llevar al bebé a pesarlo, vestirlo o aspirarlo innecesariamente, no solo es una acción molesta, sino que eh, rompe de alguna manera esta primera experiencia del bebé con el mundo. Porque, ¿qué hace? Genera entonces que sea un episodio de estrés, rompiendo la continuidad del útero al mundo. Ya el bebé no siente que el del útero al mundo es una transición. Salgo de un lugar cálido, estoy con mi mamá pegadito con la voz que escuché todo este tiempo, sino que empiezan a pasar diferentes cosas a su alrededor que obviamente hacen que él empiece a generar niveles de ansiedad y estrés innecesariamente. ¿Y qué pasa cuando ni siquiera, porque sabemos que bueno, que muchas veces no tenemos chance de la hora dorada, pero ¿y si tampoco tenemos chance de cargar al bebé? O sea, que no solamente se lo llevan por una hora para pesarlo y medirlo, o lo que fuera, sino que no podemos cargar al bebé porque el bebé nació muy chiquito, o tal vez nació con una malformación, o capaz muy bajo de peso, que no me lo puedo llevar a casa. Bueno. En este caso, eh, es un escenario obviamente de crisis absoluta para los padres, tanto para el padre como para la mamá, pero aquí realmente lo más importante, más allá de obviamente la parte emocional, que bueno, que quienes hemos pasado por algo similar, conocemos a alguien o simplemente por empatía nos afecta, es importante que reconozcamos lo que se llama la tríada de madres en UCI. Primero, obviamente, una sensación de fracaso. Mi cuerpo falló al gestarlo o mi cuerpo falló al parirlo. Hay una angustia de separación, el vientre vacío, la mamá siente que le arrebataron a su hijo, que ya no puede cumplir su rol de protección básica. Hay un duelo anticipatorio porque aquí se activa el mecanismo de defensa de no me voy a encariñar porque no sé si va a sobrevivir. Entonces la mamá no se permite vincularse con este bebé o quizás ni siquiera tocarlo porque mejor no lo amo porque no sé si se va a morir. Entonces imagínense con todo el cóctel hormonal que tiene esta mamá, con toda la culpa que les dijimos, que dije, perdón, que aparecía desde el inicio, que además probablemente pasó por una violencia obstetricia que es tan común en nuestros países. Además está pasando por un proceso de duelo anticipatorio porque por algún motivo u otro siente que su hijo no va a poder sobrevivir. Imagínense los sentimientos y la emocionalidad de esa mamá. Y no porque los quiera traer a mi área, pero realmente, y aquí voy a ser muy sincera, las UCI están urgidas de psicólogos. No saben la cantidad de mamás que están dentro bueno, sus bebés están dentro de la unidad de cuidados intensivos que se sienten solas, desamparadas y que y que su salud mental está invisibilizada, porque quizás ahora que yo se los estoy mencionando, ustedes hacen conciencia de que sí es verdad, profe, sí necesitan. Pero normalmente en el día a día o cuando yo hablo de en dónde puede intervenir un psicólogo, muy pocas personas eh, pueden llegar a pensar o realmente a ver la relevancia de un psicólogo dentro del área perinatal y sobre todo en unidades de cuidados intensivos. Em, antes de saltar al otro tema, acá quiero detenerme un poquito porque, bueno, aparte me emociono porque, como les dije la clase pasada, es justo el área en la que trabajo, que es la psicología perinatal. Em, estas sensaciones de angustias, de miedo y fracaso, cuando no están bien gestionadas, o bueno, mejor vamos se los planteo de otra manera. Si este bebé fallece, luego cuando la mamá quiera volver a quedar embarazada,
vieron que ahorita está de moda esto ay, el bebé arcoíris, el bebé estrella, el bebé cometa. Hay como 50 tipos de bebés que, bueno, que son para darle reconocimiento o a bebés que fallecieron en etapas muy tempranas del embarazo, o bebés que fallecieron en la pancita, o cuando acababan de nacer. Bueno, con toda esta nueva esta nueva, vamos a decirle, visibilización de todos estos tipos de pérdidas o duelos que pasa la madre cuando pierde un bebé o un bebé fallece, porque no me gusta usar la palabra pérdida, porque no perdió. Em, cuando el bebé fallece y la mamá vuelve a quedar embarazada, pasa lo que se llama el síndrome del bebé arcoíris. El síndrome del bebé arcoíris, aunque suena hermoso, si yo les digo bebé arcoíris, piensan en arcoíris, estrellas, luces, flores, realmente es un proceso ansioso espantoso. La mamá dura absolutamente todo el embarazo, desde el positivo hasta que se va de la clínica con procesos ansiosos patológicos. ¿Por qué hasta que se va de la clínica? Porque he tenido pacientes, he conocido mamás que incluso el bebé nace, el bebé está con ella en la clínica y ella tiene miedo de que al bebé se lo puedan llevar a la UCI, por ejemplo. Entonces, vemos que realmente el cerebro de la madre, más allá de lo metafórica que puedo ser con esto, de que sí, se transforma, bueno, el cerebro pasa a ser diferente, la mamá empieza a pensar en el otro. Si este proceso de nacimiento y parto realmente llega a ser traumático, las consecuencias para la mamá son devastadoras, devastadoras que es necesario sí o sí asistencia psicológica de alguna manera. Así que si tienen un familiar, un amigo, un conocido, ustedes que tuvieron alguna pérdida gestacional, tuvieron sus hijos, nacieron por embarazo, perdón, partos traumáticos, vayan al psicólogo, vayan a terapia y menciónenlo, porque a veces uno no se da cuenta las consecuencias que le traen este tipo de situaciones hasta que realmente florecen, salen a la luz, o bueno, o hacemos conciencia de las consecuencias. Bueno, continuemos. Em, bueno, profe, genial. ¿Y qué hace un psicólogo dentro del área perinatal? Porque, ajá, yo quiero ir a trabajar no sé, al HC, al Hospital Central. Quiero ir al Hospital Central de Maracay, al HCM. ¿Qué hago? Bueno, nosotros como psicólogos, dentro de la UCI, dentro de las intervenciones psicológicas que podemos hacer, es primero humanizar el ambiente, o sea, fomentar el contacto de la mano, de la voz, del olfato, acercar a la madre a que toque el bebé. Eh, las UCI, les digo chicos, son sitios muy ruidosos, hay muchos ruidos de máquinas, tienen un olor particular a desinfectante. Entonces, el ofrecerle a la mamá este contacto, este estoy contigo, vamos a decir, este acompañamiento físico, más allá de, bueno, si necesitas algo, aquí estoy, sino realmente el psicólogo que esté, hace un cambio de 500%. Además, nosotros como psicólogos dentro de la UCI ayudamos a fomentar el rol materno. Hacemos que, bueno, que aunque la mamá no pueda quizás cambiarlo porque es muy chiquitico, si buscamos que se sienta útil, ya sea, bueno, sacándose la leche materna, o ayudando con los cuidados que las máquinas puedan dar, quizás, o sea, haciéndola partícipe del cuidado del bebé para que se pueda ir fomentando este vínculo. Y por último, el método canguro, que de una les digo que Colombia son pioneros y son una eminencia en el método canguro, que conozco mamás que sus bebés de 27 y 32 semanas, porque tuvo dos bebés, sobrevivieron y están en excelentes condiciones gracias al método canguro gratuito en Colombia. Eh, es un método donde básicamente, al igual que los canguros, la mamá, vieron esto, se llama fular, que hay como unas mochilitas para cargar a los bebés, acá adelante pegaditos a la panza. Ahora se llaman fulares que son hechos con tela. Entonces buscan realmente la comodidad tanto para la madre, para el bebé y que el bebé sienta de alguna manera que está contenido y cerquita a ella.
El método canguro lo que hace es que el bebé esté allí 20 de las 24 horas del día. O sea, imagínense, lo que hacen los papás es que, bueno, se suelen turnar un ratito tú, un ratito yo, para que, bueno, los dos sean partícipes de este vínculo y de este método. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque el contacto piel con piel prolongado no solamente va a reducir los días de hospitalización, sino que reestructura el apego seguro, que obviamente fue traumático, porque bueno, porque si el bebé nació y estuvo en UCI, no sé, 2, 3 meses, 2, 3 semanas, no va a tener el mismo apego seguro. Entonces, el método canguro lo que hace es revertir y reestructurar este apego seguro. Y bueno, ya estamos cerca de terminar. Yo sé que bueno, que la clase ha estado larguita hoy. Vamos a ver entonces las consecuencias en la adultez, porque, ajá, profe, ¿por qué yo escuché 50 minutos de clase? Sí, 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 bueno, sí, yo no quiero ser psicóloga, yo no quiero ser psicóloga prenatal, profe, a mí me gusta la psicología industrial, a mí esto no me afecta. Bueno, porque cuando hablamos primero, todos nacimos, entonces todos pasamos por el proceso de parto para poder nacer en primer lugar. Y que además, la psicología en general no se trata justamente de bebés, sino se trata de adultos y que seamos adultos funcionales. Entonces, les traje hoy la hipótesis de la programación fetal de Barker, donde dice que las condiciones de escasez o estrés en el útero que llevan además como consecuencia un bajo peso al nacer o un crecimiento restringido, que es el RCIU, van a programar el cuerpo para el ahorro. El RCIU, chicos, les digo rapidito, restricción de crecimiento intrauterino suele suceder cuando, por ejemplo, mamás que tienen preeclampsia, donde las venas que conectan la placenta con el bebé, es decir, la mamá con el bebé, se estrechan, el bebé entra como en un método de ahorro de energía. Entonces crece, empieza a crecer más lento. Por eso se llama restricción de crecimiento y RCIU, restricción de crecimiento intrauterino. Mm, no es mortal, o sea, hay bebés que han nacido obviamente con restricción de crecimiento intrauterino, hay otros que sí, pero bueno, es una condición que existe. ¿Y en qué se traduce esto? O sea, ¿en qué se traduce todo esto en los adultos? Bueno, que vamos a tener, por ejemplo, sabemos que bebés que han tenido bajo peso al nacer o crecimiento restringido, al programar este cuerpo para el ahorro, son más propensos a tener enfermedades metabólicas como diabetes o hipertensiones en la adultez tardía. Además, bueno, tenemos consecuencias psicológicas a largo plazo, tenemos consecuencias en la regulación emocional. Aquellos expuestos a niveles de cortisol prenatal tienen un sistema nervioso más reactivo. Son esos adultos que vemos en terapia que reaccionan de manera, por ejemplo, desproporcionada a cualquier estrés o a cualquier episodio de violencia porque no tienen un sistema regulatorio adecuado. Además, nos trae consecuencias en el apego y en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque el tipo de apego se establece en los primeros 12 meses, que van a depender íntimamente en los primeros 12 meses de la relación bebé-mamá. Y el cómo haya sido nuestro vínculo con nuestra madre va a moldear todas nuestras relaciones íntimas a futuro. Entonces, cómo toleramos la intimidad, cómo manejamos los conflictos y cómo respondemos a la necesidad del otro, básicamente están configurados durante esos primeros 12 meses de nuestro nacimiento. Entonces, bueno, en conclusión, un parto traumático o un útero que haya sido estresante no significa que este bebé va a estar roto, perdido para siempre. Porque, a ver, profe, me ha dado puros mensajes de esperanzadores, ¿no? No, me ha dado mucha información biológica, muchas cosas, pero ahora, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hago después de un parto traumático? Porque, bueno, no hubo capacidad. Se tuvo un parto traumático, ¿ahora qué se hace? Hay algo que me gusta a mí hablar siempre, que puedo hablar de psicología siempre que doy clase, independientemente de la materia, que es
la neuroplasticidad cerebral, donde básicamente lo que no hace es permitir sanar. Pero eh, sabemos que obviamente un bebé que haya sido expuesto a este tipo de situaciones va a tener que trabajar más duro en terapia. Pero siempre hay esperanza gracias a nuestra neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es básicamente la manera en la que el cerebro, que sabemos que el cerebro no es una piedra, sino un músculo, encuentra nuevas vías o nuevos caminos para poder reconectarse. Entonces, cosas que quizás hayan estado mal al principio con terapia y herramientas pueden llegar a manejarse mejor, no digamos curarse, pero sí avanzar positivamente. Entonces, ¿por qué, o sea, ¿por qué hablamos de esto, profe? ¿No? Esa es la pregunta que yo siempre digo que a mí porque me apasiona el tema, pero que estoy segura que una persona externa va a decir, ajá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, esto no es una clase nada más para psicólogos perinatales o psicólogos que se quieran dedicar a esto. O sea, esto es una clase para cualquier persona o cualquier, sí, cualquier profesional que quiera entender o pretenda entender la mente humana. Porque la biología o todo el proceso biológico que vimos hoy, es inevitable además porque todos pasamos por ahí, em, es la primera verdad que van a tener de su paciente. Va a ser el nombre de la clase, ¿no? Esa primera huella emocional, esa primera pista que le va a dar al paciente a ustedes va a ser cómo fue su embarazo y su parto. Independientemente de la rama, porque si eligen la psicología clínica, cuando un adulto no puede gestionar la frustración, bueno, busquen la historia de cortisol que hubo en el útero. Busquen que quizás el bajo peso al nacer explica por qué es tan vulnerable, que quizás la ansiedad de la madre fue la alarma que nunca se apagó en su sistema límbico y por eso tenemos un adulto tan ansioso. Entonces, en la clínica, esta información es relevante. Si se van por educativa, bueno, el bajo peso al nacer y el estrés hipóxico prenatal se correlacionan directamente con problemas de atención, regulación y aprendizaje en el aula. Entonces ya tenemos que también es aplicable la psicología educativa. Y además, si eligen psicología industrial o psicología organizacional, los problemas de liderazgo, la mala gestión del conflicto o la hiperreactividad en el entorno laboral, escuchen bien, siempre tienen su raíz en los patrones de apego y en la regulación emocional que se establecieron durante el primer año de vida de ese bebé. Entonces, no existe una conducta adulta que no esté cimentada sobre esta base biológica, porque como dije antes, todos nacimos. Y como estamos hablando de neuroplasticidad, o les mencioné la neuroplasticidad, eh, sabemos bueno, que un bebé que ha sufrido estrés puede ser regulado a través de la piel con piel, una madre traumatizada puede restaurar un vínculo a través de la intervención psicológica. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor en sí es la, vamos a decir, la reparación, pero la reparación no puede venir de la nada, o sea, la reparación es más rápida y más profunda si entendemos nosotros la arquitectura de todo lo que estamos viendo, toda esta obra inicial, toda esta dramatización del proceso de embarazo y parto, que, que es la que nos va a ayudar a entender a nosotros. Y que realmente, chicos, el por qué estoy aquí hablándoles hora y pico de este tema es porque el arma más poderosa que tenemos nosotros, los psicólogos, es la psicología, la rama de la psicología de la salud, que es la prevención. Entonces, de hoy en adelante, cuando vayan a hacer la historia clínica, saben que, bueno, que no pueden hacer una historia clínica sin preguntar por el tipo de nacimiento, sin preguntar
por la vivencia emocional del embarazo, cómo la mamá vivió el embarazo, si estuvo sola, acompañada, triste, feliz. Y pregunten por la separación temprana, ¿cómo fue? ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando yo estudié psicología, a mí me pasaba eso, cuando yo preguntaba la historia clínica, yo decía, pero ¿por qué? Pero, o sea, más allá de lo que todos sabemos, que bueno, que si estuvo en la incubadora o no, pero realmente para mí es sumamente necesario entender por qué. ¿Por qué se pregunta sobre el nacimiento? ¿Por qué se aborda cómo se sintió la mamá del paciente de nosotros embarazada? Bueno, es por esto. Entonces, el conocimiento bueno, la frase final que les había colocado acá, que es la historia perinatal, es la clave oculta que va a validar las luchas de nuestro paciente. O sea, es el que nos va a dar el origen de todas las luchas que va a tener este paciente de nosotros, ya sea niño, joven o adulto. Y allá antes de terminar, les quería decir algo que el conocimiento que uno puede tener sobre psicología perinatal no es una especialidad, no es solamente, ay, bueno, usted porque se dedica a eso, no, sino que realmente para nosotros es una obligación ética, porque un psicólogo que ignora el origen como el cimiento de todo nuestro edificio, va a tratar nada más los tramos, o sea, no vas a tratar nada más el episodio, lo que ocurre. No vas a tratar el cimiento del edificio, sino vas a tratar nada más el derrumbe. Y eso es antiético. Entonces, si hay una sola idea o si hay una frase que resume todo lo que quiero que se lleven hoy, es esta, que se las anoté, que dice, no vamos a terapia para descubrir quiénes somos, sino para desaprender la forma en la que el mundo nos dijo cómo debíamos sobrevivir, que básicamente es esos primeros momentos cuando estamos vulnerables luego de nacer. Entonces, realmente el conocimiento perinatal es el que les va a dar la llave para entender cuándo y cómo empezaron los traumas de ese paciente. Así que bueno, les agradezco muchísimo por haberme acompañado hoy. Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer ya sea por acá o por privado. Yo con mucho gusto se las respondo. Ay, a ver, que no, a ver, que estoy quitando acá el video para poder verlas. Ay, a ver, ahí sí. Perfecto, ahí se ve raro. Creo que es la luz. Perfecto. Que si tienen alguna duda, alguna consulta respecto al tema o si quieren saber algo más, yo con mucho gusto se las puedo responder. Es un área que me apasiona muchísimo, que además siento que es clave para entender todo. Si no entendemos, más allá de si entendemos el nacimiento o no, si no entendemos los riesgos reales psicológicos, porque sí, obviamente hay millones de cantidad de riesgos a nivel médico, pero a mí como psicólogo realmente lo que me interesa son los riesgos psicológicos. Puedo saber por conocimiento, bueno, que una maduración de pulmones puede alterar el sistema gástrico de un bebé, genial, pero a mí eso como psicólogo realmente no me da herramientas para tratar a mis pacientes. ¿Qué me da mi herramienta realmente? Poder entender esto. Las implicaciones psicológicas de tener un embarazo de alto riesgo, tanto para la mamá como para el bebé, tener las implicaciones psicológicas para la mamá y para el bebé de un embarazo que termine en una cesárea de emergencia o que termine en violencia obstetricia de algún tipo, que sabemos que en nuestros hospitales es súper común. También es importante que veamos las consecuencias para las tres áreas, porque vimos que, bueno, que independientemente en el área en que se dediquen, las tres áreas están cruzadas, perdón, por el nacimiento, porque todos nacemos. Para mí es clave que ustedes lo puedan entender. Por eso el tema de la clase. Así que bueno, de verdad que una vez más les agradezco muchísimo. Les repito una vez más que es un tema que para mí es maravilloso. Una vez que lo descubrí, que bueno, fue casualidad, no lo pude dejar. Estoy maravillada con la parte, las consecuencias psicológicas perinatales. Así que bueno.
Eh, Sin más nada que decir, yo les agradezco muchísimo una vez más por escucharme, por escuchar la clase. Eh, Les agradezco el haber estado hoy acá y bueno, será hasta la próxima y bueno, que tengan feliz noche. Hasta luego.